Miscelánea. Por Guillermo Soto. Cibernautas vapulean a periodista en redes sociales, por haberse equivocado y ofendido sin justificación al alcalde de Huixtla. Se nos recomienda desde que iniciamos a realizar labores de reportero, redactó sobre el periodismo escrito, que tratemos siempre de ser objetivos, sensatos y por sobre todas las cosas, buscar decir la verdad, que al final de cuentas es lo que se supone vendemos a nuestros lectores, anunciantes y sus suscriptores, única y exclusivamente, la verdad. Cuando fallamos en lo más esencial, que es precisamente eso, divulgar la verdad, es entonces que comenzamos a tener problemas, más que nada, desde un inicio, de credibilidad. Hasta el mismo Dios, afirman que pide fe, creencia y confianza en Él. Sin esas tres cosas es misión imposible comulgar con las mismas ideas, sino teológicas o filosóficas, por lo menos de benevolencia y misericordia hacia el prójimo. Apenas al inicio de la presente semana, al que hoy llegamos a su cintura, uno de mis compañeros de oficio entre los llamados columnistas, seguramente, sin haberse compenetrado lo suficiente en el tema, vertió en las redes sociales un comentario, demasiado adverso, hostil y completamente desfavorable. En contra de nuestro edil de la tierra de la legendaria Piedra, quien apenas hoy llega a concluir su primer mes en funciones, restándole 35 más. Pues bien, sin sentido alguno lo fustigó y le declaró la guerra, tratándolo de ignorante, entre una de las demás cosas y sandeces que le añadió, y tocó el tema, no precisamente para defenderlo, pues José Luis Laparra Calderón le sobra audacia y capacidad para hacerlo él solo, pero como fui quien tío usí. O la temática en miscelánea, es obligatorio de mi parte, al menos aclarar tan penosa situación. Bien sabido es que, el 12 de octubre celebramos el Día de la Raza y, el 24 del mismo mes, el Día de las Naciones Unidas, y de años atrás se celebra con un desfile de banderas de la mayoría de los países que, se supone están adheridas a la ONU. Pues bien, en esa fecha de la semana anterior, miércoles 24 de octubre, debió haberse hecho esa parada cívica. En el desfile año con año lo hacen los infantes que acuden a los jardines de niños, llamada la educación preescolar. Repito, pensé que por haberse suspendido tal desfile, en ocasión que la llamada caravana migrante, llegó la tarde-noche del lunes 22, pernoctando en el Parque Central y calles adyacentes del centro de nuestra ciudad todo el martes 23, para posteriormente irse el miércoles 24 a su ruta, mientras que aquí quedaron varados unos 300 migrantes que, decidieron regresar a sus países. Como podrá leer amable lector, lectora, no era posible entonces realizar tal desfile, pues precisamente por tratarse de niños que fluctúan entre los 4 a los 6 años de edad, no es posible hacerlos caminar demasiado, así que son pocas cuadras que marchan portando trajes o vestimentas y banderas de las naciones que representan, bien. Entonces ese día le tocó a Laparra presidir el evento desde el Palacio Municipal, y al final hizo una declaración para enaltecer a los niños participantes, así como a los educadores y padres de familia, pues realizan entre todos, esfuerzos y sobre todo gastos económicos en el vestir de sus hijos. Pues citó José Luis, iban vestidos como salidos de revistas de modas. Lo malo es que mi amigo y compañero periodista se fue a la yugular contra nuestro munícipe, pensando que se había equivocado de fecha, y aduciendo él que, el Día de la Bandera es el 24 de febrero. Ciertamente, tiene razón en su apreciación, pero aquí él nunca citó que fue una marcha cívica en ocasión de conmemorar a nuestra insigne lábaro patrio, sino al Día de las Banderas de todo el mundo. Ni modos, se le aceleró el pulso y se fue en contra, no escribiendo con la cabeza sino con el estómago y en forma visceral y, tuvo que apechugar su craso error, porque fue demolido a letras en hostiles comentarios en su contra, a través del mismo medio de comunicación, en las redes sociales. Ni necesidad tuvo Laparra de defenderse, la misma ciudadanía al darse cuenta que fue atacado sin razón ni fundamento, salió en su amparo y protección. Y es que José Luis está ahí por la voluntad mayoritaria del pueblo, que lo eligió y por ende, es quien ahora lo defendió de una información tergiversada. Quiero ponerme a pensar que fue eso lo que ocurrió, y no hubo hostilidad personal del escribiente en su contra. Porque si así hubiera sido, pagó demasiado caro su error. ¿No lo considera usted así, amable lector, lectora?
Vándalos disfrazados de migrantes entraron violenta y agresivamente al país. No es que esté en contra de que una nueva caravana de migrantes ingrese a nuestra nación, utilice las tierras de nuestra república para proseguir su viaje, e irse con rumbo a Norteamérica en su fin y afán de pretender introducirse a los Estados Unidos, sino que son las formas y el fondo en que lo hay. Hicieron esa turba, eso sí, son auténticos vándalos de los que suelen llamarse en sus mismos países, mares salvatruchas, quienes ahora disfrazados de migrantes, llegaron a la frontera entre Guatemala y México, y después de que la Policía Nacional de aquel país vecino intentó detenerlos y persuadirlos. Estos hicieron caso omiso y llevaron a cabo la primer confrontación contra esos policías y ejército guatemalteco. Armados de piedras, palos y demás objetos, no solamente los utilizaron presuntamente para protegerse y defenderse, sino que con esos mismos los usaron como proyectiles para diezmar a esos genízaros de la tierra del Quetzal. Después de salirse del perímetro del parque central de aquella vecina población fronteriza, se fueron al puente internacional fronterizo y los pocos agentes migratorios junto a la Policía Federal, poco o nada pudieron hacer para contenerlos y mucho menos detenerlos. A bayoneta calada entraron a México, con gritos alabando a su país de origen, Honduras, y sobre todo entonando su himno nacional, en una clara afrenta hecha en contra de la soberanía, poderío y autoridad de nuestra patria. Pero, quizás lo más denigrante de su actuación fue haber derrumbado no solo la valla de acero y tirarle proyectiles a los agentes policíacos mexicanos, sino destrozar lo que encontraron a su paso y se vinieron con destino a Tapachula, para posteriormente llegar a nuestra población. Unos dicen que son más de 1.500 y menos de 2.000, el caso es que van causando disturbios por donde pasan, hasta ahora solamente ha repercutido negativamente con una persona muerta, del lado guatemalteco, y que era un joven, que participaba entre ellos mismos, se dice que le dieron fuerte pedrada, otros que recibió una bala de goma que le causó el fallecimiento. Cualquiera que haya sido, es deplorable tal situación, pues la pérdida de una vida humana es incalificable, desde cualquier punto de vista en que se le observe. Misión imposible detener a esa muchedumbre de destructores y desalmados. Muchas historias negras llenas de sangre y violencia se saben y conocen, aún sin precisión y certeza alguna, sobre la temible forma en que actúan y se comportan esos llamados mares salvatruchas, que incluso entre ellos mismos, por disputarse los territorios en que, supuestamente es su tierra de conquista y poder, llegan a matarse entre ambas bandas del barrio 18 y la Mara Salvatrucha. Pues bien, esos mismos que suman más o menos 2.000 gentes ya están cerca o quizás ya se fueron de largo con rumbo a Mapastepec y posteriormente a Arriaga. No aceptaron que se les diera espacios para darles alojamiento y alimentación en albergues de Tapachula, prefirieron quedarse a la intemperie, pues tienen el consabido temor de que las fuerzas policiales mexicanas los sometan y los regresen, como ya lo hicieron con los migrantes que, por voluntad propia, se quedaron varados en Huixtla, y posteriormente solicitaron retornar a Honduras, cosa que se hizo por medio de la Secretaría de Gobernación, que contrató 4 autobuses de pasajeros por medio del Instituto Nacional de Migración, e hicieron volver a San Pedro Sula a esos centroamericanos que decidieron continuar hacia el norte de México y sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Este nuevo caso de otra caravana de migrantes, pero estos sí, agresivos y violentos en su actuar y comportarse, ya están dentro del país y avanzan sin protección ni seguridad, van haciendo y deshaciendo con lo que encuentran a su paso. Eso sí, hay el temor generalizado de que algún paisano nuestro, de esos que no saben dejarse, les pueda disparar un balazo y matar a alguno de ellos. Claro está que, yendo en tremenda pandilla, se creen intocables, pero cita bien el refrán de que, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. La intransigencia aunada a la forma feroz de sus actuaciones los vuelve más vulnerables, esa fragilidad que se vuelve endeble, pues no cuentan con organización, y ya bien sabemos que en un ejército en donde todos se sienten generales y nadie quiere ser tropa, pues simplemente no hay orden ni disciplina. Sodio, y el final es el precipicio o derrumbamiento final, por la desobediencia, rebeldía e insubordinación. Empresarios e inversionistas extranjeros contra decisión de cancelar el NAICM. Nadie pone en duda y menos en tela de juicio que AMLO es el presidente electo de México, y quien ganó de calle la elección federal del 1 de julio. Sin embargo, a pesar de que nuestro país en la actualidad es completamente estable en sus finanzas internas,
por un depósito multimillonario que garantiza la viabilidad ante los bancos mundiales y poderosos países de todo el mundo, millones y millones de dólares que está en depósito en Banxico. Las controvertidas y polémicas decisiones que está adoptando, aún antes de asumir la presidencia del país, por parte del tabasqueño, ya están causando deterioro en contra de la nación. El cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco, porque aduce que es negocio de los millonarios o adinerados, que él trata de fifís, ya está repercutiendo negativamente en contra de nuestro país. Esa mal llamada consulta que resultó demasiado amañada y sobre todo sin garantía ni seguridad de imparcialidad, votó una persona hasta en 10 ocasiones. Van a voltear poco a poco a los inversionistas nacionales y sobre todo los extranjeros, ya no habrá ni seguridad menos garantía de sembrar dinero en nuestro país. El negro porvenir causado por la consulta y la firme presencia de Nicolás Maduro y Evo Morales, en su toma de posesión, indica que la democracia comienza a entrar en agonía en el país, indiscutiblemente que los pasos que sigue AMLO, son los de la reelección y perpetuarse por siempre en el gobierno. Ojalá me equivoque en mi apreciación, pero lo dudo. Todo indica que ese sendero ha comenzado a caminar. Buen día.